Hablar de sexo y de Biblia es como complicado, un poco complicado. Los pastores rehuyen ese tema y los pastores son reduccionistas, han limitado el sexo solamente a la pareja heterosexual casada. Y hay muchos errores con respecto a lo que nosotros los cristianos creemos que es una sana sexualidad y que creemos que fue lo que Dios dijo. Empecemos por el hecho de entender que nosotros los cristianos no nos regimos por la ley mosaica. La ley mosaica quedó caduca en la cruz del Calvario. Había un propósito, ¿sí? Con el hecho de que Moisés conglomerara ese pueblo, ¿verdad? Que lo liberara de la esclavitud, lo sacara de Egipto, lo llevara a la tierra prometida, y había un propósito esencial, y era que naciera ahí el Salvador del mundo. Obviamente, ese pueblo que salió de Egipto eran unos esclavos ignorantes, eran personas sin ningún tipo de educación. Si nosotros comparamos al pueblo de Israel con la Grecia de la época, mira, nada que ver. En Grecia estaban los filósofos, estaban los grandes artistas, esas esculturas maravillosas que vemos eran espectaculares, estaban los padres de la arquitectura clásica, ¿verdad? Había una riqueza que no tenía Israel. Israel era un pueblo que se sometió a lo que Moisés le dijo, y Moisés, como gran político, como gran estratega político, como un hombre iluminado por Dios, le da a Israel el carácter de nación, una nación, ¿verdad?, en la cual nacería el Salvador del mundo. Pero en esa época primitiva, las naciones tenían que ser muy grandes, porque vivían peleando unas naciones con otras, un pueblo con otro, por el tema del territorio, cosa que todavía sigue siendo Israel. Entonces las naciones tenían que ser grandes. Entonces, políticamente no servía para nada que hubieran homosexuales dentro de Israel. Entonces, claro, Moisés recibe de Dios la ordenanza de prohibir el sexo homosexual. No prohibió, mira, las relaciones entre heterosexuales, relaciones incluso amorosas entre heterosexuales, como pasó entre David y Jonatán, que tuvieron una relación amorosa, no celosa y sexual, ¿verdad? No me atrevería a decir que tanto, pero la Biblia habla claramente que estaban enamorados. La forma como se hablaban el uno al otro, cuando dice que Jonatán ve a David, queda enloquecido con él, luego Saúl le dice, mira que has escogido ese hombre para vergüenza de tu madre, sí, o sea, le está diciendo, estás enamorado de un hombre que te está avergonzando. Luego cuando ellos se despiden, que se van a un monte apartado, dice la Biblia que se besan y se abrazan, ¿verdad? Escondido de todo el mundo, sí. Luego cuando matan a Jonatán, David le escribe, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, es una cosa abiertamente homosexual, ¿sí? Repito, no sé si tuvieron sexo, no me interesa, no me parece trascendente, pero sí estaba prohibido en Israel el sexo entre hombres. ¿Por qué? Porque ese semen tenía que engendrar, todo el semen tenía que engendrar un hijo. ¿Para qué? Para que la nación creciera. Es una razón política, no tiene nada que ver con Dios, ni con los gustos de Dios, ni con nada que ver con eso, tiene que ver con una razón política, ¿verdad? De que el pueblo creciera rápidamente y se pudiera proteger de los pueblos que los invadieron y los atacaron durante muchos años. Obviamente nosotros que no nos regimos por la ley judía, porque no somos cristianos judaizantes, sino cristianos puros, no aceptamos ninguna de esas premisas, ni misóginas, ni machistas, ni patriarcalistas, y menos homofóbicas. No aceptamos esas premisas porque no pertenecen al cristianismo, pertenecen al judaísmo. Ahora, al que le guste esa premisa, pues pásese al judaísmo. El libro de Gálatas es muy claro, muy claro, Gálatas, cuando dice, de Cristo se desligaron aquellos que por la ley de Moisés se justifican. De Cristo se desligaron aquellos que por la ley judía se justifican. De la gracia han caído, se apartaron de la gracia. Porque si yo tengo que pagar con obras la salvación, pues ya no recibo la gracia. Si yo tengo que pagar en la esquina por la gaseosa, no me la están regalando, ¿sí? Y la gracia precisamente es eso, que Dios te está regalando a ti. Entonces, el libro de Gálatas se dedica a hablar expresamente a los judaizantes, los que querían mezclar la ley antigua judaica con el nuevo cristianismo, y eso es cochino, ¿sí? Eso es una mezcolanza inmunda, porque el cristianismo es limpio, ¿sí? No está comprometido con ninguna religión, por más que haya sido la religión en la cual nació Cristo. Precisamente Cristo cumple toda la ley judía para dejarla clavada en la cruz del Calvario. O sea, toda el acta de decretos que había contra nosotros quedó clavada en la cruz del Calvario. Se acabó la ley judía. Sí, ahora no estoy diciendo
que el Antiguo Testamento no tenga riqueza. Tiene mucha riqueza, mucha riqueza, mucha belleza, muchos datos históricos, ¿no? Mucha riqueza poética, ¿verdad? Tiene muchos consejos, tiene profecías, además, que son muy válidas. Pero la ley judía no sirve para juzgar a los cristianos. Nosotros tenemos una sola premisa en Cristo, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. Jesús dijo, en eso se resumieron la ley y los profetas, porque la ley ya en cuanto a temas específicos la dejó clavada en la cruz del Calvario. Entonces es importante que nosotros sepamos que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. No es lo mismo ser religioso, o sea, ser judío, que ser espiritual, o sea, ser cristiano, ¿sí? Los cristianos hoy en día mezclan las dos cosas: la espiritualidad cristiana con la religiosidad judía, y hacen una mazamorra que no es ni una cosa ni es otra, ¿sí? Y de acuerdo a su conveniencia sacan de allá algunos temas y sacan de acá otros temas, y olvidan de unos temas y olvidan otros temas de acá. Y así no es. La palabra nos dice que o es toda la ley cristiana o es toda la ley judía, ¿sí? Todas las normas de Cristo o todas las normas de Moisés, pero no mezcladas, ¿sí? Eso está más que claro. Ahora, ¿por qué se cae en eso? Ya lo he dicho otras veces. ¿Por qué se cae en eso? Porque a un pastor le interesa coger de aquel lado los diezmos y ponerlos como una imposición, ¿verdad? Que no es una imposición a los cristianos. Les interesa coger las leyes que más, con las que más puedan manipular a la gente y traerla para este lado del cristianismo. Eso no está bien, ¿sí? Nosotros tenemos como referente la religión judía. Y una de las cosas que debemos entender de la religión judía es que ellos eran religiosos y no eran espirituales. Una de las cosas que debe quedar clara es que ser religioso es una cosa y ser espiritual es otra. El religioso se pierde en teología, en idiomas, en una cantidad de datos que no sirven para nada. Al final no sirve para nada. Porque la palabra dice es que Dios escondió de los sabios lo que reveló a los simples, ¿sí? Al que está dispuesto, al que tiene corazón de niño, ¿verdad? Y muchas veces los sabios no tienen corazones de niños, sino llenos de soberbia, ¿sí? Entonces, la sexualidad es una responsabilidad de cada uno, ¿sí? Nosotros nos regimos por el amor y que el amor sea tu guía. Solamente el amor. Algunos dicen, pero es que tienes que estar casado. Bueno, les tengo una mala noticia con respecto al matrimonio. Es que el matrimonio que nos han enseñado a nosotros es un matrimonio equivocado, es un matrimonio pagano, ¿sí? El matrimonio que hoy celebramos nosotros con la presencia de un pastor o de un sacerdote es un matrimonio que vino del politeísmo romano, mas no vino del judaísmo siquiera, ¿sí? No viene ni siquiera del judaísmo, porque los judíos tenían un matrimonio muy parecido al de los guayús en Colombia, donde el papá de la novia habla con el novio, ellos arreglan, pero el novio paga al padre de la novia como una compensación por llevarse un ser valioso, una persona que es valiosa en la familia, le paga una compensación al padre, y no había intervención. En el matrimonio judío no había intervención ni de rabino, ni de sacerdote, ni de cura, ni de pastor.